Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa sobre los resultados del monitoreo forestal y de las colonias de hibernación de la mariposa monarca. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación, de nuestras aliadas y aliados institucionales, organizaciones de la sociedad civil, academia y por supuesto de quienes hacen posible este esfuerzo desde el territorio. El día de hoy no solo presentaremos datos o resultados técnicos, vamos a contar una historia que se construye a lo largo de miles de kilómetros y años y que refleja cómo la naturaleza, a través de la migración de la mariposa monarca, nos enseña que los procesos biológicos no reconocen fronteras políticas. Pero también es una historia de colaboración, una historia que demuestra que las acciones interinstitucionales, sumadas a la participación activa de las comunidades locales, son decisivas para lograr resultados positivos en la conservación. Cada dato que hoy conoceremos es resultado del trabajo de especialistas y de manera fundamental de las comunidades y los pueblos originarios que resguardan los bosques donde hiberna esta especie emblemática. En este contexto, agradecemos profundamente el compromiso y liderazgo de todas las instituciones aquí representadas, que han hecho posible avanzar en la protección de este proceso natural único en el mundo. Permítanme presentar a quienes nos acompañan en el presidio. Nos honra la presencia de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la maestra Alicia Bárcenas Ibarra. Gracias. Saludamos al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el maestro Pedro Álvarez y Casa Longoria. Gracias. Nos acompaña también Mariana Boy Tomborel, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Gracias. Agradecemos la presencia de María José Villanueva, representante del Fondo Mundial, nuestra directora para la naturaleza, WWF, a quien compartirá con nosotros la metodología de monitoreo. También contamos con la participación de Gracie Jocelyn Flores Sierra, de la Dirección General de Conservación de la CONAM, quien presentará el Plan de Acción para la Conservación de la Mariposa Monarca 2025-2030. Gracias, su servidora María del Carmen García Rivas, directora general de Conservación. Y a todas y todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Daremos inicio con el mensaje de la secretaria. Por favor, secretaria. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todas, sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Realmente estoy muy contenta y emocionada y agradecida con los medios de comunicación que nos acompañan. Muchas gracias. Y también, desde luego, saludar con mucho gusto a María José Villanueva, que es la directora del Fondo Mundial para la Naturaleza en México, a Pedro Álvarez y Casa, nuestro querido comisionado de Áreas Naturales Protegidas, a Mariana Boy, nuestra procuradora del Medio Ambiente, y se ha sumado también con nosotros Gracie Jocelyn Flores, qué gusto tenerte con nosotros también. Desde luego tenemos gente muy importante que nos acompaña el día de hoy, como Eduardo Rendón, que no sé por dónde anda, pero andará por ahí. Ahí está Eduardo Rendón, mucho gusto. Y Eligio García, del fondo, ahí está Eligio. Muchas gracias, es muy importante que nos acompañes el día de hoy, porque eres del Fondo Monarca precisamente. Y José Juan Flores Martínez, que también juega un papel muy importante. Muchas gracias, José Juan. Y a todos y a todas ustedes, desde luego a todos los titulares de nuestra dependencia. Aquí está, por supuesto, Pina Bravo, está Mayela Godínez, está Julieta,
nuestra TUAF, está Raúl Jiménez de Conavio, está Gloria Sandoval, bueno, tenemos una gran representante del Estado de México, muchas gracias, al director de Secadesu, Luis Mingo, muchas gracias. Y decirles que la verdad es que hoy queremos compartir con ustedes estos resultados del monitoreo de las colonias de mariposa monarca en esta temporada 2025-2026. Y desde luego, para poder hablar de la monarca, tenemos que referirnos sin lugar a dudas a las comunidades, a los ejidos, a las organizaciones aliadas que nos acompañan el día de hoy, y por eso tenemos que celebrar su labor cotidiana, activa, en la protección del hábitat de la mariposa y de la mariposa misma, porque es una especie emblemática para nuestro país y para toda América del Norte. Hoy nos convoca, creo, una de las manifestaciones más asombrosas de la naturaleza, y es esta migración de la mariposa monarca. Sigue siendo ese gran misterio el tema de que el destino de la mariposa monarca esté tan profundamente ligada con el destino nuestro, y más ahora que estamos en estas discusiones trilaterales, pues la gran mariposa monarca fue la primera viajera trilateral, así es de que está enlazada en nosotros, debería de ser sinceramente el símbolo de nuestra relación trilateral México, Estados Unidos y Canadá. Pero la protección de su hábitat, además de que protege a este ícono migratorio, también garantiza muchas cosas para las comunidades: su seguridad hídrica, la estabilidad de los servicios ecosistémicos, el equilibrio del ciclo natural, y también de ese ímpetu realmente es que nace nuestra política ecológica y ambiental humanista de la doctora Sheinbaum Pardo, porque sabemos que uno de los temas más importantes que tenemos que lograr es la protección de los bosques, que son realmente la casa y el sustento de la mariposa monarca. Con ello alcanzamos restauración y también honramos la labor de los guardianes y guardianas que han hecho de su defensa una causa de la vida. Y la CONAM tiene un papel muy importante realmente al apoyar a las guardianas y a los guardianes de esta maravillosa especie, y porque por generaciones se ha logrado aprender, ha coexistido con nosotros, y es una embajadora natural, pero es un símbolo viviente de la resiliencia, de la migración y de la cooperación trinacional. Y es que apenas esta pequeña mariposa de 2 gramos de peso recorre más de 4,000 kilómetros desde Canadá, Estados Unidos, hasta México. Involucra 4 generaciones y cientos de millones de ejemplares. Por eso nos enseña que la naturaleza opera de manera interconectada y sin fronteras. Este vínculo entre la mariposa y su hábitat ha motivado años de trabajo. El año pasado celebramos el 25 aniversario de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, así como los 25 años de la Semarnat, somos de la misma edad, y la Semarnat, ¿verdad? Por supuesto. Y este año vamos a celebrar los 25 años de la CONAFOR. También el año pasado celebramos los 25 años de la CONAF, y en realidad pues estamos todos, yo creo que de fiesta en esta materia de poder trabajar juntos, CONAFOR, CONAM y la Semarnat, para proteger justamente la biodiversidad. Y desde luego destaco también el papel de la Profepa, porque la Profepa es la que nos ayuda a mitigar la tala ilegal que se da en los bosques donde vive la mariposa monarca. Y la verdad es que hace más de 50 años un reportaje del National Geographic reveló al mundo este tema de la migración. El papel de la naturalista mexicana Catalina Aguado fue decisivo para iniciar la conservación en el Santuario del Rosario. Ella lo descubrió, ella entendió que ahí era donde llegaba la mariposa monarca, y fue un verdadero parteaguas cuando esto sucedió, porque en 1980 se decretó la protección de estos bosques, en el año 2000 se creó la Reserva de la Biosfera, y más tarde la UNESCO reconoció su valor universal, integrándole al programa El Hombre y la Biosfera. Y también cuando ya se declaró Patrimonio Mundial Natural. Hoy reafirmamos nuestro compromiso
por la protección, con la publicación del Plan de Acción para la Conservación de la Monarca 2025-2030. Este plan de acción es muy importante porque la monarca está siendo afectada por muchos riesgos, y los riesgos que a mí más me preocupan en relación con la monarca son el uso de los plaguicidas. Los plaguicidas, y sobre todo los plaguicidas en Estados Unidos, que no los están deteniendo, y la muerte de las asclepias, que es una de las plantas de las que se alimenta la monarca, son los dos enormes riesgos que estamos viviendo hoy en la disminución de las poblaciones de monarca. Hoy tenemos mejores datos de población de monarca que en años anteriores, pero no deja de ser un tema de enorme preocupación. Primero, cómo logramos también el cambio climático, que tiene una participación muy concreta, un impacto muy fuerte en las comunidades de monarca, pero sin duda los plaguicidas son, desde mi punto de vista, el tema al que debemos realmente enfocar nuestra tarea, y en estas negociaciones que se van a abrir con Estados Unidos y Canadá, debe de ser un tema que tenemos que abordar con ellos, porque debemos proteger a la mariposa monarca, y sí estamos realmente preocupados por estas tres situaciones, que es el turismo, que a veces no es el mejor turismo, la eliminación de los plaguicidas y desde luego el cambio climático. En esta temporada el monitoreo incluyó visitas a 13 santuarios, y se levantó información mediante imágenes satelitales y análisis geoespacial, que van a ser nuestras herramientas para verificar la salud del bosque del oyamel, que es el principal especie que está en estos bosques. Pero históricamente las colonias han fluctuado notablemente. La superficie más baja ocupada por las colonias de mariposas se registró en 2013-2014, con apenas 0,67 hectáreas, y la más alta ocurrió entre 1996 y 97, con 18.19 hectáreas. Entonces, hoy estamos celebrando que la temporada 2025-2026 Monarca ocupó 2.93 hectáreas, se incrementó 64% respecto a la temporada anterior. Y eso se debe gracias a las personas que trabajan en el territorio y que están ahí pendientes de cuidar. En total se identificaron 9 colonias en esta temporada, 3 en Michoacán, 6 en el Estado de México, 5 dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y 4 fuera de ella. La colonia más grande, de 1.62 hectáreas, se ubicó en el ejido El Rosario, nuevamente donde siempre regresan, donde se descubrió este primer refugio, y la más pequeña se registró en San Francisco, de 0,031 hectáreas. Aún así nos falta todavía mucho, porque la mejor época fue 18 hectáreas. Hoy estamos en 2.93, celebrando que fue mejor que la temporada anterior, pero aún así tenemos que ser muy cuidadosos, porque se identificaron 2.55 hectáreas muy afectadas dentro de la reserva por incendios, por tala ilegal y por sequía. Entonces, sí tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor para poder realmente combatir con mucha fuerza la tala clandestina, que fue afectada por 1.85 hectáreas, cifra menor a la del año pasado, pero aún así el ejido Hervidero y La Plancha presentaron las mayores afectaciones, seguido de San Felipe Los Alzati en Zitácuaro, Michoacán, con 0,55 hectáreas afectadas. Así es de que ya presentará nuestra querida María José los resultados de lo que se está encontrando, pero sí quisiera alertar, sobre todo que los medios de comunicación nos ayuden a alertar de manera muy clara que la mariposa monarca es un milagro de la naturaleza, una especie que viaja 4,000 kilómetros desde Canadá hasta México, que se mantiene en México, se reproduce aquí, y que además, gracias a los ejidos, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos estatales, instituciones como la CONAMP, la PROFEPA, la CONAFOR, la CONAVIO, la Guardia Nacional, entre muchos, debemos seguir trabajando juntos para que el bosque se mantenga, para que la mariposa siempre regrese, porque donde
Lo que no podemos pasar por alto es que los bosques donde habita la monarca coexisten casi 1.100 especies de plantas, muchas de ellas endémicas y esenciales. Su conservación, entonces, es un compromiso colectivo que debemos mantener para el futuro. Todos nosotros queremos que nuestros hijos y nietos conozcan a la mariposa monarca, vean de qué se trata. Y por eso cada hectárea que conservamos, cada acción que tomamos, debemos hacerlo para defender la vida. La mariposa nos enseña que cada acción cuenta y por muy pequeña que ésta sea, contribuye a recuperar esta paz con la naturaleza. Así es que debemos garantizar que esta eterna viajera, nuestra querida mariposa monarca, se mantenga y que siga vibrando cada temporada con su aleteo. Sigamos cuidando los bosques, honrando a las comunidades y desde luego protegiendo a esta maravillosa y milagrosa especie. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Sus palabras nos alientan a no bajar la guardia, a trabajar de manera interinstitucional y siempre estar presentes. A continuación, vamos a pedirle a María José Villanueva que nos dé las palabras sobre metodología para determinar el monitoreo de la colonia Mariposas Monarca y el monitoreo de los bosques de invernación. Muchas gracias. Es que ya no veo. Hola a todas y todos, muchísimas gracias. Estamos hoy muy entusiasmadas de compartir este reporte y yo quiero empezar diciendo que para muchos y muchos de los que hemos estado ante la presencia del fenómeno migratorio de la monarca, yo coincido con las palabras de la secretaria que es un verdadero milagro, ¿no? Quien haya estado lo sabrá y quien no, los invito a que por favor vayan a vivirlo. Y no es solo el espectáculo que las mariposas monarcas nos otorgan cada año, sino también es el espectáculo de ver comunidades comprometidas, organizadas para mantener este fenómeno. Muchísimas gracias, secretaria, por estar aquí. Que usted esté aquí es una muestra clara de que este es un tema importante y esas palabras que usted dice es un mensaje importantísimo que tenemos que dar. Pedro, gracias siempre por estar liderando este proceso y la CONAMP es quien ha estado llevando hasta adelante. Gracie, bienvenida. Mariana, yo te lo digo y te lo repito, estamos entusiasmados de ver una Profepa bajo tu liderazgo. Gracias porque lo necesita de manera importante. Yo les vengo a hablar de la metodología y antes de brincar a eso, quiero decir que la mariposa monarca es uno de esos ejemplos de colaboración que lleva más de 30 años, si no es que más, ocurriendo en México. De esos ejemplos de colaboración que hay pocos y que necesitamos de tantos. WWF se siente orgullosa de poder decir que tenemos, voy a utilizar una palabra, no sé si vaya a sonar bien, pero un matrimonio con la Semarnat, con la CONAM, con las comunidades de más de 30 años, y así como los matrimonios, como cuando uno acepta, es en las buenas y en las no tan buenas, ¿no? Y creo que por eso hacemos el monitoreo, y por eso quiero decirles que es tan importante el monitoreo, porque el monitoreo nos permite de manera clara saber cuando vamos bien y cuando hay que apretar. Y ese monitoreo se lleva presentando 25 años, constante y sonante. Y parece fácil, pero a veces ha habido momentos en los que ha estado difícil. Y en este momento eso ha permitido poder tomar cartas en el asunto y lograr lo que hoy todos y todas deberíamos de sentirnos orgullosos, que es haber logrado pasar de 450 hectáreas al año a lo que ya la secretaria decía, a menos de 2 hectáreas de deforestación. Entonces les voy a hablar de la metodología. Entonces este monitoreo se lleva a cabo desde hace muchos años y a pesar de que hoy la tecnología y el avance tecnológico nos invita a buscar algunas alternativas, este monitoreo se ha realizado sistemáticamente y permite hacer datos comparables. Esto es muy importante. Empiezo diciendo esto porque ahorita que les platiqué cómo lo hacemos van a decir, bueno, ahora hay LIDAR y hay muchas de estas cosas que se pueden usar, pero realmente esto nos permite hacer cada uno de los datos comparables año con año. Entonces, ¿qué se hace?
En este año, en 13 diferentes predios, se fue a levantar información, se identifica el espacio donde la colonia, que es este acúmulo de mariposas, se localiza, se encuentra el árbol más arriba de la pendiente y sobre ese se empieza a trazar una poligonal utilizando cinta métrica y brújula. Y así se define un polígono. Y esos polígonos se van sobrelapando en un sistema de información geográfica que nos permite identificar cuánto es la extensión que cubren las colonias de mariposas año con año. Y bueno, esto obviamente se verifica y se hace de la mano con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y las comunidades locales. Por otro lado, ¿cómo se hace el monitoreo forestal? Es muy importante que cada año se sacan 2 monitoreos. ¿Cuántas mariposas hay o qué extensión cubrieron? Y por otro lado, ¿cuál es la cobertura de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca año con año? Eso nos permite que podamos nosotros dar información que permita la toma de decisiones del Fondo Monarca, que no sé si en algún momento lo van a comentar, pero lo voy a aprovechar, yo lo voy a comentar. El Fondo Monarca es una instancia que se crea cuando la reserva se crea, valga la redundancia, y las comunidades en un momento iban a tener que transicionar del uso forestal a mantener los bosques en pie sin ningún aprovechamiento. Se hace un cálculo de cuál sería la brecha que estarían perdiendo económica y sobre eso se genera el Fondo Monarca con una aportación privada más con aportaciones de los gobiernos de los estados, de Michoacán y de Estado de México y del gobierno federal. Ese fondo todos los años tiene 2 mecanismos de gobernanza, una comisión monarca, en donde se toman decisiones, y un comité técnico. ¿Estoy correcto, Eligio? Estoy viendo que sí, ¿todo bien? Ok. Comité técnico en donde se sientan, y esto es muy importante, las 33 comunidades que forman parte de este ejercicio se sientan y de la mano de las autoridades y de la sociedad civil a ver los resultados cada año. Esto suena fácil, pero es importantísimo porque es uno de los pocos ejemplos donde tenemos a las comunidades sentadas y entendiendo la toma de decisión. Y sobre la base de los resultados de este monitoreo se dispersan los recursos que tiene el Fondo Monarca. Esto ha permitido poder incentivar, y sin duda la labor de la Profepa es fundamental, pero esto ha permitido que el cumplimiento de la ley no se haga necesariamente desde el marco regulatorio, sino de la voluntad de las comunidades de cumplir. Eso es poderosísimo. Entonces, regresando a la metodología, lo que se hace es que se toman fotografías de altísima resolución satelital todos los años y esos polígonos se comparan año con año y se identifican dónde hubo tala. Es tal grado de resolución que podemos ver, son hexágonos de 16 hectáreas cada uno, y es tal el grado de resolución que incluso se pueden ver los tocones solitos. Y esto se hace de la mano, y esto también ha sido otro ejemplo de colaboración, de la mano de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por eso José Juan está aquí con nosotros. Entonces, estos datos se suman y podemos ver dónde están habiendo afectaciones, de qué índole, si está la ilegal, incendio, sequía, etcétera. Y eso hace un compendio de información que ahorita les van a presentar los resultados de manera detallada. Este ejercicio es algo que nos ha permitido ver en tiempo, año con año, cuáles son las acciones que se deben de tomar, y quiero destacar el labor de las comunidades en la corresponsabilidad de estos datos y en que cuando ha habido tala se utilizan los fondos para restaurar estas zonas que han sido afectadas. Entonces, los resultados ahorita voy a pasar a que nos los compartan una vez más a detalle, pero no quiero dejar la mesa sin reconocer el gran trabajo de mi colega Eduardo Rendón y todo el equipo de WWF, que llevan más de 30 años trabajando día con día en proteger este fenómeno, y pues agradecer siempre la confianza del Gobierno de México que nos ha depositado a nosotros para hacer esto, y pues vendrá muchos más años de realizarlo. Gracias. Gracias, María José. Como dices, pues es un milagro, y sobre todo la constancia y llevar estos datos, conciencia, ciencia ciudadana, conocimiento empírico, y dar sobre todo pues las soluciones o tomar las decisiones en conjunto, pues nos hace más asertivos, no nos quedamos en la parálisis por el análisis. Son datos vivos que los estamos llevando, y sí reconocer a los compañeros en campo
que día a día lo hacen, y ahora ayudados con esta tecnología que inclusive podemos ver por dónde van las mariposas. Eso también es muy reconfortante y es alentador para seguir haciéndolo. Bueno, a continuación le pedimos al comisionado que nos dé su mensaje sobre los resultados. Gracias. Bien, me gusta la idea de milagro, efectivamente, más que fenómeno. Yo creo que es un milagro que tiene una base científica que no está suficientemente explorado, y cómo es que un animal de 2 gramos puede tener esa fuerza para moverse miles de kilómetros y llegar a estar siempre al mismo sitio. Hay explicaciones de magnetismo, hay muchas teorías, pero tiene que haber mucho control colectivo. El esfuerzo que hace una mariposa funciona por el trabajo colectivo que realizan para llegar. Quisiera resaltar en ustedes, sobre todo para los medios de comunicación, esta gráfica de varas que muestra cómo ha ido disminuyendo la presencia de la mariposa cada año. O sea, si hicimos una gráfica dura de una disminución, sin embargo, en los últimos años ha habido un aumento. Esto es en torno a la presencia de mariposa en todos los espacios, dentro y fuera de la reserva, porque como van a ver más adelante, hay espacios, lugares donde la mariposa está, que no están en la reserva, pero están en otras áreas protegidas alrededor, por ejemplo en Valle de Bravo, y eso advierte que es un proceso dinámico, es decir, hacemos lo posible para conservarla, pero por eso el decreto establece la protección de la mariposa monarca donde esté. Por ejemplo, la plaza principal de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, es un espacio protegido para la monarca. Y lo menciono con esa intención de decir que tenemos que ver una visión amplia del proceso que la secretaria Bárcena explicó con toda claridad y todo lo que significa. Ha aumentado, sin embargo, tenemos un proceso decreciente, pero poco a poco las acciones que estamos mostrando ahora, estamos en mejores números que el año pasado y que hace 2 años. Estos resultados es un poco el resumen que hizo la secretaria. Lo que tenemos los primeros años era cómo estamos perdiendo la superficie forestal año con año, un proceso que parecía que era inevitable, y cómo a través de estos 25 años hemos logrado, inclusive en rangos de 3.5 a 2.5, es decir, cada vez vivimos más la superficie deforestada en condiciones de una enorme presión. Tengo que decirlo eso, no solo es el problema de protegerlos, sino la presión que existe por las comunidades y también por gente que quiere aprovechar de forma ilegal la madera, y gracias al trabajo conjunto entre la Profepa, y por eso resalto mucho el trabajo, Mariana, que ustedes hacen en la zona, es digno de reconocerse, una presión difícil en la demanda de recursos de las comunidades, y cómo hemos podido lograr disminuir, y que las principales razones tienen que ver con incendios o con plagas. Sí hay tala, pero es la menor de todas las que han marcado. Entonces, hablamos de 400 hectáreas a menos de 2 y menos de eso por la parte clandestina, quiere decir que ha sido un proceso asertivo de coordinación y vínculo entre las comunidades y el gobierno mexicano, y por supuesto la sociedad civil a través del trabajo del Fondo Monarca, que ha mostrado que a través de este esfuerzo colaborativo, otra vez como las monarcas de su traslado, ha sido exitoso. Pero hay 2 cosas que quiero resaltar, y sobre todo a partir de lo que dijo la secretaria Bárcenas. El cambio climático y el uso de herbicidas es el principal reto que define la mariposa monarca. Es decir, el cambio del clima en Canadá y Estados Unidos, que hace menos frío que hace unos 25 años, está modificando también el comportamiento de la mariposa en su trayecto. Y por otro lado, la falta de alimentación en el camino, la falta de asclepias para alimentarse. Si yo fuera mariposa pensaría igual. Y a ver, el esfuerzo de moverme con mi pequeño cuerpo 4.000 kilómetros, si no encuentro alimentos y además ya no es tanto frío como antes, pues francamente, ¿para qué me muevo? O sea, yo creo que hay un proceso que tenemos que estar analizando y que tenemos que advertir. En la primera imagen, no se mencionó, hay unos estudios nuevos que dicen que hay 2 subespecies, la que viene vía Florida y pasa por Cuba, y la que viene del norte de Estados Unidos y Canadá, es decir, ya no es exactamente la misma. Y mi hipótesis es que va a empezar a pasar esto, y hay que prepararnos a esos cambios que van a haber.
Es claro que México ha hecho un esfuerzo extraordinario para proteger los bosques, pero ya no es un problema, no está ahí. La secretaria fue muy clara. El problema lo tenemos con el cambio climático y el uso de herbicidas, sobre todo en Estados Unidos, y es importante que lo sepa la opinión internacional de que es una cosa que nos involucra a los 3 países y no solo es un problema de México, y por eso lo quiero resaltar. Gracias. Gracias, comisionado, por recordarnos ver a escalas diferentes, integral y sobre todo ir un paso adelante, estar previniendo cualquier tipo de impactos. Gracias, Mariana, por favor, que nos des unas palabras. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Secretaria, pues es un gusto estar aquí contigo compartiendo este espacio y que encabeces este importante anuncio del monitoreo que se hace todos los años. Y bueno, Pedro, felicitar pues estos esfuerzos que lleva durante décadas encabezando la CONAM en coordinación con WWF y otros actores importantes de la sociedad civil organizada, y pues felicitar a todos los colegas de la CONAM por tantos años de esfuerzo y con tan buenos resultados. Y bueno, a mí me da mucho gusto poder participar en esta conferencia de prensa y quiero destacar la importancia de lo que comentaba María José sobre la importancia del monitoreo que se hace todos los años, porque gracias a esta información que obtenemos de manera muy sólida, podemos tomar decisiones con mucha certeza y podemos dirigir o reorientar los esfuerzos en los casos que se necesite. Todos los años hacemos una revisión muy minuciosa de esta información para poder reorientar los esfuerzos que hacemos a nivel interinstitucional y obviamente de la mano con WWF y otros actores. Y bueno, pues los resultados que hoy se presentan y la presencia de todos nosotros aquí pues reafirma y confirma el compromiso que tenemos para lograr el objetivo de preservar este fenómeno migratorio único en el mundo y que tenemos la fortuna de tener este patrimonio natural aquí en nuestro país. Y bueno, pues a mí me gustaría destacar que la zona de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, como bien decía Pedro, hemos tenido ya una disminución importante en términos de tala ilegal. Sin embargo, seguimos teniendo una problemática importante y es una de las zonas que hemos considerado como de las 13 zonas prioritarias a las que les damos atención en términos de tala ilegal y otro tipo de ilícitos que se suscitan aquí en esta zona. Es una de las 13 zonas críticas forestales prioritarias a las que les estamos dando atención y particularmente, viene haciéndose un esfuerzo muy importante por parte de la Profepa desde hace muchos años, pero quiero destacar el trabajo que hemos hecho a lo largo de este último año y medio de esta nueva administración. Hemos fortalecido el trabajo en nuestra oficina de representación, nuestra representación ahí en el estado de Michoacán. Y pues estamos teniendo presencia prácticamente diario en la zona de la reserva de la mariposa monarca. Tenemos operativos que estamos realizando de manera constante, pero además tenemos una presencia permanente y hemos estado presentes en diversos municipios, pero bueno, estamos en Agangueo, en Aporo, en Ocampo, en Zitácuaro, en toda la zona de influencia de Marabatío, en Contepec. Y también, bueno, estamos en el Estado de México, en San José del Rincón, en Villa de Allende, en Donato Guerra, y estamos teniendo un acompañamiento permanente también de la Guardia Nacional, del Batallón de Protección Ambiental y de elementos de la Guardia Civil del Agrupamiento Forestal y Ambiental del Estado de Michoacán. Entonces, bueno, pues esto ha permitido que tengamos una presencia más permanente en la zona, teniendo seguridad también para todos pues nuestro personal y que esto pues nos permite estar de manera ahí constante y que creemos que es una presencia muy importante para inhibir estas conductas y para disuadir, ¿no?, estas conductas que hemos venido presenciando a lo largo de muchísimos años. Como decía, la atención a la reserva de la mariposa pues se viene haciendo desde hace muchos años por parte de la Profepa, pero hemos reforzado también en seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y a partir de este plan contamos ya también con
con apoyo y resguardo continuo de fuerzas de seguridad y autoridades ambientales y federales que nos, como decía, nos están permitiendo tener una presencia diaria, además de los operativos que estamos realizando. Y de manera muy breve, yo quiero comentar algunos de los resultados que tuvimos en 2025 y 2026 y que obviamente pues todos estos esfuerzos se enfocan a preservar el hábitat y conservar el hábitat de la mariposa monarca, que pues, sin este hábitat no tendríamos este fenómeno tan importante en nuestro país. Durante 2025 clausuramos 17 centros de almacenamiento y transformación de materias primas, es decir, 17 aserraderos donde se estaba transformando madera que se recibía pues justamente de madera que provenía o que proviene de la zona de la reserva. Que esto pues es muy importante y requiere pues un trabajo de coordinación muy articulado, porque tenemos presencia, pues la CONAMPE está de manera permanente en el territorio y con el intercambio de información que tenemos con ellos y la investigación que nosotros hacemos también pues nos permite identificar estos aserraderos que están instalados de manera ilegal y tener estos tiros de precisión, enfocar los esfuerzos a hacer las inspecciones y desmantelar estos centros de transformación, estos aserraderos ilegales. Entonces, tan solo en 2025 clausuramos 17 de estos aserraderos, clausuramos 3 bancos de extracción de materiales que estaban operando, por supuesto, sin autorización, en la zona de Angangueo y Aporo, y clausuramos la Bocamina Santa Clara, que estaba ubicada en Angangueo, que llevaba más de 30 años haciendo extracción ilegal de minerales y que se los llevaba a Zimapán Hidalgo. Entonces, creo que estas acciones sientan un precedente y mandan un mensaje claro de que las autoridades estamos coordinadas y que esto viene sucediendo desde hace muchos años, pero que estamos presentes en el territorio y que vamos a estar actuando y verificando y haciendo estos recorridos de verificación y de inspección. Tenemos también recorridos de inspecciones en distintas comunidades, tenemos filtros carreteros, hemos presentado en 2025 14 denuncias ante la Fiscalía General de la República. Aseguramos madera y, muy importante, pusimos a disposición del Ministerio Público a 10 personas, y creo que esto también es muy importante porque lo que estamos buscando es que las personas que cometen este tipo de ilícitos tengan consecuencias, además de las sanciones que nosotros imponemos como Profepa en la vía administrativa. Creemos que esto tiene que escalarse a otras dimensiones, y por eso presentamos estas denuncias y ponemos a estas personas a disposición del Ministerio Público y colaboramos, por supuesto, con la Fiscalía para robustecer las carpetas de investigación y lograr que tener sentencias condenatorias. Y finalmente en 2026, es decir, que clausuramos también 3 bancos de material, 3 bancos de extracción que también estaban operando sin ningún tipo de autorización. Y bueno, pues nuevamente hemos hecho recorridos de inspección, más de 20 recorridos de inspección en lo que va del año, y vigilancia al transporte de materias primas, productos y subproductos forestales. Hemos hecho 2 operativos de transporte, 5 denuncias ante la Fiscalía. Hemos asegurado en total más de 30 vehículos que se estaban utilizando en estas actividades ilícitas y bueno, pues vamos a seguir en esta articulación con la Fiscalía para lograr estas sentencias condenatorias que comentaba. Y finalmente, pues decir que, como bien comentaba María José, pues el éxito de todas estas acciones tiene que estar definitivamente articulado y sentado con el trabajo con las comunidades. Estamos convencidos de que la mejor estrategia de conservación pues es de trabajar con las comunidades de la mano, que son finalmente los guardianes del territorio, y tenemos que articular nuestras estrategias con ellos. Y en este sentido quiero decir que creamos 2 nuevos comités de vigilancia ambiental participativa en la zona de la Reserva de la Mariposa Monarca, y se reactivaron, o bueno, se renovaron 15 comités de los que ya existían, renovaron su compromiso y estamos trabajando de manera muy articulada con ellos. Ellos finalmente son nuestros ojos en el territorio, recibimos reportes de ellos y con esta información también atendemos estos ilícitos y estas infracciones que nos comparten ellos a través de la comunicación que tenemos. Así que, pues bueno, este es el trabajo que hemos estado realizando desde Profepa,
y felicidades nuevamente a la colonia WWF. Gracias. Gracias, Procuradora, porque acciones como esta demuestran que juntos vamos a trabajar mejor y sobre todo con esa cero tolerancia a la presencia que inhiba cualquier acto ilegal, porque cualquier árbol perdido es muy difícil de recuperar. Entonces, pues felicitar por todas las acciones. A continuación, y ahora sí, nos va a presentar Gracie Flores el plan de acción de la mariposa monarca. Gracias. ¿Qué tal? Buena tarde a todas y todos, secretaria, comisionado, procuradora, María José. Bueno, el Plan de Acción para la Conservación de la Mariposa Monarca pues es un documento que refleja las acciones y los esfuerzos que están impulsando la protección de la mariposa monarca durante la ruta migratoria, así como pues en el viaje al centro a los bosques del centro de México. Este plan de acción tiene sus inicios pues, en una mesa de trabajo del grupo de alto nivel, que es a partir de la mesa trilateral, en donde está Estados Unidos, México y Canadá. Esto sucedió en el 2018 y bueno, a partir de ese año, en el 2019, ya sale publicado el primer plan de acción para la conservación de la mariposa monarca, que es del 2018 al 2024. Después de este tiempo, durante todo el año 2024-2025, se han estado realizando acciones donde varios de ustedes también estuvieron participando. Por ahí tuvimos algunas mesas de trabajo para definir justamente cuáles son estas nuevas acciones, cuáles son las acciones prioritarias que tenemos que reafirmar para poder seguir conservando este milagro, ¿no?, de migración de la mariposa monarca. Entonces, tal es así que este año 2026 tenemos el gusto de comentarles que al fin este plan ya se actualizó. Este es un plan de acción que va a durar del 2025 al 2030. Como tal, el Plan de Acción 2018-2024 tiene 147 acciones, de las cuales se implementaron a través de estos análisis de evaluación, se implementaron 136, lo que significa que se implementó como tal 93.6%. Ahí vienen las líneas estratégicas, investigación y monitoreo, que son 87.2%, de acciones ejecutadas, la restauración de la conservación el 100%, la inspección y vigilancia el 100%, la participación social el 100%, economía de la conservación 90% y la comunicación el 100%. Entonces son algunas acciones que, como dicen, como se me ha comentado, es el esfuerzo que tienen todos los que están aquí presentes, los que están en territorio, los que toman decisiones para poder conservar este milagro migratorio. Bueno, la actualización del plan de acción consiste en ampliar las líneas de acción. Inicialmente en el 2018-2024 habían 6 líneas de acción. En esta nueva versión hay 12 líneas de acción en donde se suman como punto número 1 el turismo, que como mencionan es algo importante que se tiene que continuar regulando, la eliminación del glifosato directamente para disminuir su uso, y se agrega también un apartado de cambio climático. Entonces son estas acciones las líneas de acción que se amplían. Y bueno, estas son las personas o los colaboradores que tenemos, los gobiernos de los estados, obviamente a lo largo de la ruta migratoria, todas las asociaciones civiles, la gente local, los prestadores de servicio, todas las personas que están en esta conservación de este gran milagro migratorio. Y pues bueno, esto nos refleja que este documento es una herramienta en donde se juntan las experiencias y pues la comunicación entre todos para que sea un documento integral en donde los esfuerzos y los esfuerzos científicos, las aportaciones de las instituciones civiles están sumadas y bueno, ustedes podrán revisarlo. Creo que bueno, al ratito ya se publica en la página oficial de la CONAM, entonces ustedes podrán consultarlo para que lo puedan tener también a la mano. Entonces este documento es un resultado de todos, es un resultado en conjunto y pues bueno, muchas gracias. Gracias, Gracie, porque este documento nos va a dar ahora el rumbo para continuar con estas acciones. Y finalmente, el día de hoy hemos conocido los resultados del monitoreo más reciente, los cuales no solo representan cifras o indicadores técnicos, sino que reflejan un proceso biológico extraordinario, un proceso evolutivo, un milagro. Y por otro lado, pues los esfuerzos de varias instituciones que finalmente usan estos datos para ir hacia acertados resultados. La migración de la mariposa monarca es ante todo el resultado de miles de años
de evolución es un proceso complejo, delicado y profundamente interconectado, que depende de condiciones ecológicas específicas a lo largo de miles de kilómetros. Igualmente de las condiciones sociales en las que se encuentra, y por eso es importante asegurar estas iniciativas trinacionales para poder mejorar las acciones para asegurar esta ruta. Requiere de una visión integral de cooperación internacional y de una corresponsabilidad compartida entre gobiernos, organizaciones, comunidades, sociedad general, y con esta visión de cero tolerancia ante los ilícitos. Como país que alberga los sitios de hibernación de esta especie emblemática, México tiene una responsabilidad especial, y aquí vemos que la vamos acotando y la vamos llevando. Por ello es indispensable implementar el plan de acción sin escatimar esfuerzos. Ya vimos la urgencia con la que nos lleva el cambio climático, que con algunos esfuerzos nosotros podemos asegurar estos espacios. Debemos continuar fortaleciendo las acciones de conservación en los sitios de hibernación, pero también impulsar con mayor determinación prácticas sostenibles a lo largo de toda la ruta migratoria. En ese sentido, la promoción de no uso de agroquímicos y la restauración de hábitats son clave, con acciones fundamentales que requieren el compromiso de todos. México es un ejemplo, y ponemos los productos de aquellas personas, de los productores ejidatarios, los productos turísticos, que son ejemplo de cómo tener alternativas. Con este espíritu reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera coordinada, fortaleciendo alianzas y promoviendo acciones concretas que aseguren la conservación de esta especie y de los ecosistemas de los que depende. A todas y todos ustedes, gracias por su dedicación, por su trabajo y por ser parte de este esfuerzo colectivo. Sigamos construyendo juntos un futuro en el que la migración de la mariposa monarca continúe siendo un símbolo de vida, de resiliencia y de cooperación entre naciones. Muchísimas gracias. Gracias. Pues pasaríamos a la sesión de preguntas. Entonces, por favor, Amalia, si nos diriges. Sí, medios sí quieren tener alguna participación de preguntas, Fanny, y luego por aquí. Gracias. Buenas tardes. Fanny Miranda, reportera de Milenio. Creo que es la primera vez durante una presentación de los resultados de Monarca en que hay más mujeres que hombres, y eso me da mucho gusto, la verdad, para empezar. Y bueno, a mí me gustaría que nos explicaran claramente de qué manera el cambio climático impactó durante esta temporada. Nosotros acudimos a la reserva en diciembre, vimos que la llegada de mariposas se retrasó al menos 2 semanas, y para este fin de semana ya casi no había mariposas. Eso nos habla de que la época de hibernación se está reduciendo significativamente, hacía más calor en los bosques de hibernación, pero entonces sí tener claro cuál fue el impacto de esta temporada. Eso por una parte, esa es una. La otra, me parece que los ejidatarios y la gente que habita en la reserva ha entendido que tiene que proteger los bosques porque de eso viven, tienen este contacto directo con el personal de la CONAM. Sin embargo, se sienten desprotegidos por el gobierno federal, ¿no? Desde la administración pasada, en que los recursos destinados a la reserva bajaron de 5 millones a 1 millón de pesos, y que los programas que estaban enfocados a ellos pasaron de 50 a menos de 10 programas. Entonces esto sí les dio completamente en la torre. Los ejidatarios tuvieron que elevar el costo del ingreso a los santuarios y elevar otros servicios, pero me parece que ellos sienten esta desprotección por parte del gobierno federal. ¿Qué se piensa hacer en esa materia para regresar los subsidios que ellos necesitan? Porque ellos son quienes están cuidando el bosque y no están teniendo el dinero suficiente para vivir mejor de lo que viven. Otra pregunta es el tema de la explotación de materiales petros. Cuando uno va a la reserva de la biosfera puede ver estas minas a cielo abierto, y no solo eso, ver también los camiones haciendo el tráfico porque están llevando estos materiales dentro de la zona núcleo, también fuera de la zona. Entonces, saber cuántas minas más tienen ustedes registradas, ubicadas, que se tienen que cerrar porque están incumpliendo con la ley. Y en el caso de la tala clandestina, saber
qué tanto está asociado a los cultivos de aguacate, porque también cuando uno va pues puede ver cultivos de aguacate claramente por todos lados. Eso para empezar, por favor. Muchas gracias por tus preguntas. La verdad, Fanny, creo que Fanny Miranda es, ¿verdad? Muy interesantes todas. ¿Cómo influye el cambio climático? Ahorita le vamos a pedir a Raúl que se vaya preparando para que nos conteste esa pregunta. Aquí está la CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad, que tiene mucha información también de cómo se está comportando el clima en realidad. Tiene mucho que ver con el estrés hídrico. Creo que estamos en una etapa de estiaje bastante compleja, pero le vamos a dejar a Raúl que él nos conteste esa pregunta. Yo me quería referir a la última y la otra se la voy a dejar a Pedro, que es un poco cómo podemos controlar mejor la minería, verdaderamente la extracción pétrea en las áreas naturales protegidas en general, porque estamos batallando mucho en el sentido de que ya logramos un acuerdo con la Secretaría de Economía para que ya no haya minería en las áreas naturales protegidas y sobre todo que podamos ya prohibir definitivamente la exploración, la explotación, etcétera, porque antes se permitía la exploración, se permitía la explotación y nosotros queremos realmente prohibir todo tipo de acción dentro de las áreas naturales protegidas. Pues nos parece que ahí Pedro ahorita podrá ahondar más en el asunto. En el tema del aguacate, que es un gran tema en Michoacán, nosotros lo que estamos haciendo ahorita es vamos a generar una autorización. Los aguacateros no van a poder exportar a Estados Unidos ni a ninguna parte si han deforestado después del 2018. Ya tenemos toda la línea para poder verificar que ningún aguacatero pueda exportar si es que ha deforestado después del 2018. Tenemos una plataforma para evaluar los polígonos, nos hemos puesto de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, entonces Agricultura y nosotros estamos de acuerdo en no dar ningún permiso de exportación de aguacate si proviene de deforestación. Eso nos puede ayudar un poco a detener la deforestación que causa precisamente la siembra del aguacate. Y lo de los ejidatarios, sí estamos muy preocupados porque nos ha bajado mucho el presupuesto a todos, pero vamos a ver cómo los estás apoyando. Si tú quieres, Pedro, comentar un poco eso. Bien, por un lado, efectivamente estamos en negociaciones con la Secretaría de Economía. Como ustedes saben, hay una ley minera que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados hace un par de años, y esa ley minera es la base de lo que ahora sucede. Y esa ley establece claramente la prohibición de la minería en áreas protegidas. Hay un problema de la retroactividad. Si no hay retroactividad, ¿cómo podemos pedir que se retiren de las áreas protegidas? Y hay dos condiciones. Uno, donde no ha habido exploración o donde no ha habido explotación, nuestro argumento central es que ahí tienen que retirarse, como acaba de explicar la secretaria, en un primer anuncio que ya explicó la señora presidenta Clara Sheinbaum Pardo. Al menos 250,000 hectáreas ya fueron recuperadas a favor de la CONAM. Nosotros calculamos que vamos a llegar a 1 millón de hectáreas durante los próximos 5 años de recuperación de áreas protegidas que o no pagaron la concesión, o incumplían los permisos, o no hicieron ningún trabajo de exploración, solamente especularon con la concesión. Entonces la Secretaría de Economía está retirando estas concesiones. Justamente ahorita voy yo para allá para convencerlos que sigamos en esa línea para que las áreas protegidas no tengan esta minería que afecta tanto el medio ambiente. Entonces, sigamos una línea que estamos empujando con toda decisión, amparados en la ley minera y también en el reglamento, tanto de la propia CONAM como el reglamento de la ley minera. Y como saben, pronto vamos a hacer modificaciones de la ley JEPA y ahí vamos a fortalecer esta acción vinculante de las acciones en la conservación. Respecto a el apoyo a las comunidades, tenemos un trabajo muy cercano con las comunidades de la zona. Ha habido apoyos constantes en la región. El problema es, de hecho, mayor porque
hay comunidades que tienen los santuarios y se benefician de los santuarios, pero hay otras comunidades que contribuyen a la conservación, pero no tienen los santuarios. Estamos buscando un mecanismo más amplio de apoyo a las comunidades que conservan el resto de la zona, y es en un sitio donde la CONAL no cobra directamente, debo decirlo, lo cobran las comunidades. O sea, el cobro de derechos lo hacen las comunidades y es un beneficio adicional aparte del cobro que hacen por todas las actividades. Como dice la secretaria, son insuficientes y estamos buscando otros mecanismos compensatorios que puedan asegurar tener mayores recursos para apoyar proyectos que estén vinculados con la restauración, con la conservación, con la prevención de incendios, con las fritas fuego, pero también con la vigilancia comunitaria, como ha mencionado la procuradora Mariana Boy. Es decir, queremos fortalecer también las acciones de conservación con dos programas fundamentales: el PROGRESS, que es el programa de restauración, que hace la CONAL, y el programa de desarrollo y conservación. Entonces, estos dos programas creo que podemos incrementarlos. Estamos buscando que parte de los fondos del cobro de derechos que se hacen en otras protegidas puedan también incorporarse para apoyar estas acciones de conservación en la zona. Espero haberte contestado. Gracias. ¿Puedo yo también agregar la parte de cambio climático? Sin duda Raúl la va a contestar muy bien, pero también podemos aquí apoyar desde esta parte. Mira, Fanny, te voy a contestar de dos formas. La primera es, en términos de la población, este año el cambio climático trató mejor a las monarcas, eso es importante decir. Dado la cantidad de lluvias que cayeron, recordarán que el año pasado fue un año tremendamente húmedo, eso permitió tener más espacios de floración que permitieron que las mariposas vinieran. De eso se le adjudican algunos del incremento que estamos viendo. Por otro lado, también fue un año positivo en Estados Unidos, en donde también encontraron muchísimos más espacios para colocar sus huevecillos, las mariposas, porque la sequía fue menor. Entonces, todo un tema asociado a un año húmedo. Entonces, eso fue positivo. Ahora, creo que el punto que tocas es fundamental, y es cómo nos estamos preparando en un país altamente vulnerable al cambio climático como México para estos embates. Más que además tener efectos sobre el objeto de conservación en sí, que es la mariposa monarca en los bosques, es sobre las actividades económicas que tienen las comunidades. Tú mencionabas un espacio más corto de la temporada de avistamiento que repercute cada día pues un ingreso importante a las comunidades, y creo que sin afán de tener la respuesta, porque creo que pocos podemos decir que tenemos una respuesta de cómo nos adaptamos a cambio climático, es imperante, y yo celebro que la Semarnat está trabajando en una política nacional de adaptación que debe de ver estos efectos que se va a tener sobre el desarrollo de las comunidades en temporadas de mariposas más cortas, en temporadas de SOBE, de otras especies de importancia comercial. Entonces tocas un punto fundamental y que definitivamente tenemos que verlo a la luz de los que dependen de los recursos naturales directamente. Raúl, por favor. De tal suerte que el problema más importante ahorita en términos generales son las asclepias, de las cuales tienen que comer, y parece ser que la población, dado cambio climático, sobre todo en cuestiones de sequía y todos los herbicidas que nos han comentado, es un problema mayor que se tiene que atacar desde el punto de vista trinacional. Desde el punto de vista de cambio climático, o sea, en un régimen global, estamos hablando de lo que sucede en el planeta, porque las contribuciones que suceden en todos lados tienen un efecto global. Y yo creo que ahí México ha hecho lo que debería ser ejemplar en el mundo. Miren, tenemos un programa nacional de restauración ambiental, tenemos una NSD3 muy ambiciosa, tenemos los planes para adaptación, todos son política pública de largo plazo, de tal suerte que una forma de mostrar cómo son los mecanismos, porque no podemos ir a, no sé, una caricatura, ir a proteger una especie, salvo lo que ya se está haciendo, que vemos en el programa. Tenemos que contribuir globalmente como país en estos ejercicios, y yo creo que lo que está sucediendo ahorita en el sector ambiental es realmente único. Desde hace mucho tiempo no se veía así, y es el mecanismo que tienen los estados
a nivel país para reaccionar ante temas globales como el cambio climático, de tal suerte que habrá que hacer un estudio de Asclepias, que yo no conozco, no sé si hay, pero lo que sí sé es que está bajando brutalmente la presencia de Asclepias, y la mariposa va a responder. Si cambia una semana o dos, yo fui hace 3 semanas a ver a la mariposa y estaba sensacional, y ahorita ya no está, y además corresponde que ya no esté. O sea, yo vi lo que mostraban ahí los datos, y yo creo que todos tenemos algo que contribuir. Al final de todo este ejercicio, perdón por ser absurdo, es una pregunta hacia los seres humanos. Si no cambiamos nuestras formas de consumir, no hay mucho que hacer, ¿sí? Todos, como promotores de política pública, como individuos, como sociedades, etcétera, etcétera. De tal suerte que es un mecanismo que tenemos que ir construyendo poco a poco como sociedades. Ahora pareciera que los momentos son todavía más difíciles, y sin embargo yo creo que en realidad son de una gran oportunidad para demostrar con ejemplos cómo se hace este tipo de cosas desde la vista internacional. Yo, de manera muy breve a tus preguntas, sí tenemos otras minas identificadas en la zona que no cuentan con ningún tipo de autorización, y vamos a estar haciendo las inspecciones ahí. Y ahora los esfuerzos, lo que comentabas, y los cambios de uso de suelo, digamos, se están dando por esta actividad aguacatera o simplemente el aprovechamiento de madera. Los esfuerzos los estamos enfocando ahorita en atacar los aserraderos ilegales, ¿no? Entonces, más que yéndonos directo a los cambios de uso de suelo en este momento, estamos atacando el aprovechamiento de la madera ilegal. Gracias. Y ya las otras. Secretaria, aprovechando que está aquí, me gustaría que nos hable del tema del derrame de hidrocarburo en el Golfo de México. Se dijo en un comunicado que ya se contuvo en un 85%, si no mal recuerdo, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la fuente de este derrame? Porque en algún momento la gobernadora Nale salió a decir que era un barco privado, y después en Perdón, Fanny, para poner orden, iba un compañero segundo, y es el tema de Mariposa. Bueno, si la puede responder después. Le vamos a dar la palabra a Rafa Guadarrama, y nada más si nos enfocamos en el tema que hoy nos atañe, por favor. Bueno, mucho. Gracias, buenas tardes. Bueno, preguntar justamente sobre este plan de acción, primero para la secretaria, si pudiera explicar un poquito más por acá el plan de acción para el 2030, ¿en qué consiste? Y me llama la atención particularmente lo que comentaba sobre los plaguicidas. ¿Habrá un trabajo, consideran un trabajo mucho más cercano con Estados Unidos, con Canadá? En general, ¿cómo está la relación trilateral en términos ambientales, fluyendo específicamente a lo mejor en este tema? Si hay alguna reticencia o por qué llama tanto la atención específicamente el asunto de los plaguicidas. Y también lo segundo, a la secretaria y a la procuradora, que también identificado tienen el asunto de la presencia de aguacateros en la zona de la reserva. ¿Es importante esta presencia? Gracias. Voy a empezar por el plan de acción. En realidad, el plan de acción obviamente tiene componentes de protección forestal, que es muy importante. Ahí la CONAFOR, la CONAM juegan un papel muy importante, especialmente en las zonas, en las áreas naturales protegidas. El control de la tala ilegal es otro de los fenómenos, y Michoacán, lamentablemente, y el Estado de México, que es donde está la mariposa monarca, pues sí son sitios donde sí ha aumentado la tala ilegal, y ahí la participación de la Profepa por eso es tan importante. En el tema de plaguicidas, nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Agricultura para eliminar plaguicidas. Ya hemos logrado, me parece que hemos logrado ya eliminar 35 moléculas de plaguicidas y prohibirlas, y estamos en ello. Estamos trabajando con COFEPRIS
con la Secretaría de Salud, con Agricultura y nosotros, para cada día más prohibir plaguicidas que en realidad afectan no solo a la mariposa monarca, sino a todos los polinizadores, que son muy importantes. Las abejas también son otro de los temas que a nosotros nos preocupa y que vamos a meter por primera vez en la Ley General del Equilibrio Ecológico. No estaban los polinizadores incorporados, los vamos a incorporar porque nos parece gravísimo que no estemos protegiendo también a las abejas, las mariposas, los insectos en general y muchos otros animales que contribuyen. Pero concretamente estamos estudiando los plaguicidas. El problema del glifosato es que no se ha encontrado un sustituto para el glifosato y eso ha sido difícil. El diálogo con Estados Unidos sí está abierto. Yo tengo una muy buena comunicación con mi contraparte, Liz Elding, de EPA, de la Agencia de Protección Ambiental. Ya le planteé este tema, ¿verdad? Y también a las agencias, a la otra parte que es la que ve parques y áreas naturales protegidas, y esperemos que con Estados Unidos podamos avanzar. La CONAF acaba de firmar un convenio con Parks Canada. Entonces la idea sí es coordinarnos con Canadá y con Estados Unidos, porque sí, efectivamente, pues es una especie que depende de los tres países y de lo que hagamos en los tres países. Nos preocupa Estados Unidos porque en particular ahí es donde se ha visto un poco la disminución, el uso mucho más amplio de los plaguicidas, así es que eso lo vamos a trabajar bilateralmente, tratando de ver si los pueden, bueno, por lo menos controlar en las zonas por donde pasa la mariposa, que ya sabemos más o menos cuáles son sus trayectos. Paso a la pregunta de Fanny de los hidrocarburos. ¿Te refieres a lo de Veracruz? La verdad es que hemos estado trabajando varias instituciones para ver el tema de los hidrocarburos en Veracruz. Desde luego, primero que nada, se han logrado recolectar 91 toneladas de residuos que estaban impregnados de hidrocarburos en las playas de Veracruz y de Tabasco. La limpieza ya ha avanzado un 85%, realmente creo que ya se ha logrado controlar ni siquiera le llamamos derrame porque no sabemos el origen absolutamente. Sabemos que hay un fondeadero que está enfrente de Pajaritos y creo que también le da servicio a Dos Bocas, ¿no? Es un fondeadero que se llama en alta mar, donde los barcos se paran, ¿no? En espera a llegar a descargar su material. Creemos que el derrame no, pero lo que haya sucedió ahí, la descarga en el fondeadero de Pajaritos y Dos Bocas, pero tampoco tenemos la seguridad y sabemos que no fue Pemex, que fue lo más probable un barco de carácter privado. Y entonces, pues en eso estamos todos trabajando, personal de Semarnat, de Profepa, de Pemex, incluso Mariana viene regresando ayer de la zona. Mariana estuvo en la zona junto con Marina Robles y con Pemex para recorrer. Ellos recorrieron desde Dos Bocas hasta Pajaritos, creo, hasta Coatzacoalcos. Y entonces se hizo un trabajo para ver si había todavía residuos en las playas. Tengo entendido que ya no había tantos residuos en las playas y que ya estaba un poco más controlado todo. Se ha desplegado un trabajo muy organizado con 200 trabajadores y pescadores de la zona que han estado realmente ayudando a la limpieza y a ver que no haya realmente mayores problemas de hidrocarburos. El hidrocarburo que se ha encontrado es uno muy intemperizado, que quiere decir que ya estuvo expuesto al aire libre, por lo tanto no se ha podido, digamos, no es un clásico derrame de hidrocarburos, por eso no le llamamos derrame, sino que fue una descarga, una sola, aparentemente, y esa fue la que se llegó una parte a la playa y la otra fue detenida en realidad por Pemex. Pemex ha hecho un trabajo muy importante y yo no sé, yo creo que Mariana nos puede decir qué vio, porque ella estuvo en la zona. Secretaria. Bueno, pues hicimos un recorrido aéreo para constatar justamente, como comenta la secretaria, los avances de las acciones de limpieza que se han estado implementando desde que se tuvieron los primeros reportes, que fue el día 2 de marzo.
y Pemex en ese momento, obviamente en coordinación con todas las instituciones que comentaba la secretaria, echó a andar 2 estrategias de manera paralela. Una, la limpieza en el mar, y la otra, la recolección en las playas. La limpieza en el mar está completamente concluida y, como comentaba la secretaria, en playas el avance es del 85% y se espera que en esta semana se concluyan esos trabajos. Y solamente agregar, secretaria, lo que comentabas, que ha habido una comunicación constante con todas las comunidades de la zona, con los pescadores. Estas personas que, como decía la secretaria, que están trabajando en la limpieza, son parte de las comunidades, son parte de los pescadores y hay un diálogo constante con ellos, pero los avances de limpieza pues van muy avanzados, ya prácticamente concluidos. 91 toneladas de residuos que se encontraron impregnados con hidrocarburo. Sí, me gustaría nada más abrir una pregunta más y por favor que sea del tema que hoy nos atañe para los medios. Adelante, Diego. Diego Delgado, de la agencia de noticias Reuters. Hay una cuestión que mencionó Pedro Álvarez y Casa aquí que me gustaría ahondar un poquito más, pero creo que la secretaria también un poquito la tocó hace poco. Este asunto de que es una especie de más un milagro que un fenómeno en la recuperación, ¿no? Entiendo que se han implementado varias medidas de parte de Profepa que me parecen esenciales para la conservación del hábitat y acaso incrementarlo, pero en términos de algo que usted mencionó que tenía que ver con la presión internacional sobre la parte que le corresponde a Estados Unidos para la conservación, ¿no? Un poquito estamos viviendo en tiempos en donde hay una negación del cambio climático. No sé qué tanto está afectando eso en términos de políticas y de conservación, pero también evidentemente el uso del glifosato y otros herbicidas en Estados Unidos, hacia dónde se tuviera o qué mecanismos específicos se tienen que activar para la conservación de la mariposa dentro de lo que usted mencionó. Sí, la pregunta me parece muy pertinente porque ha sido el corazón de la discusión que hemos tenido en las laterales y también en el marco de la cooperación de los 3 países en comercio internacional. Esta discusión sobre la responsabilidad de Estados Unidos y Canadá en el proceso migratorio costó trabajo plantarla, porque México tenía que hacer una tarea fundamental y era parar la deforestación en los predios de la monarca. Implicó de nuestra parte un cambio estructural. O sea, la propuesta de la reserva que existía hace 25 años era de 16.000 hectáreas y cambiamos por una reserva de más de 59.000 hectáreas, 56.000 hectáreas, pero además con una zona de influencia vinculada. Y como dije también, en nuestra ley establece que cualquier lugar donde la mariposa pasa es una zona de conservación y de protección. Entonces digamos que México durante muchos años ha respondido a esa solicitud internacional y nos parece que ahora, y el planteamiento de la secretaria fue muy claro, la responsabilidad, sobre todo en Estados Unidos, por el paso de la mariposa por las zonas de cultivo de lo que llaman el granero de producción de Estados Unidos, el centro de Estados Unidos, por el uso de estos herbicidas, y mencionas tú el glifosato como uno muy importante, es evidente que ha causado problemas para el traslado, para el movimiento mariposa. El artículo que yo presenté en mi presentación explica claramente un estudio científico independiente que demuestra que estos 2 procesos de cambio climático y el uso de herbicidas han sido los factores principales de la disminución del proceso del movimiento de la mariposa monarca en los países. Entonces digamos que ahorita la discusión está en la cooperación internacional. ¿Qué va a hacer Estados Unidos para poder atender un problema que también está afectando a nuestro país y por supuesto a Canadá? Creo que ahí está la pregunta que había que hacerle a los colegas de los Estados Unidos. Contamos con un comité trilateral de medio ambiente. Este comité trilateral México, Estados Unidos, Canadá es donde hemos planteado este problema y donde lo vamos a plantear ahora con mayor fuerza. Lo está presidiendo Canadá. Nos reunimos cada año. El año pasado lo presidí yo y les planteamos este problema a mis contrapartes del tema ambiental, y este año sin duda vamos a volver a plantearlo ante el comité. Se llama
el Comité Trilateral de Temas Ambientales entre México, Canadá y Estados Unidos. Y también como se están dando los debates del Tratado de Libre Comercio, este es un tema que nos interesa a nosotros poner sobre la mesa, porque nos parece que debemos tener una línea de cooperación mucho más abierta y sobre todo que ya conocemos el trayecto de la mariposa monarca. Tampoco les vamos a decir que no usen, no tenemos nosotros autoridad para decirles que no usen plaguicida, pero por lo menos que sí se protejan las zonas por donde sabemos que es el trayecto de la mariposa monarca. Gobierno de México.